Buenas noches a las personitas que nos están escuchando. Mi nombre es Niil Campos y voy a serle anfitrione del primer capítulo de esta suerte de podcast o plática que posiblemente esperamos tenga una continuación con más episodios en el futuro. Este podcast tiene el objetivo de ser presentado como trabajo final para la clase de Introducción a los Estudios de Poblaciones Afrodescendientes, impartida por la profesora Lena Brena de la carrera de Desarrollo y Gestión Intercultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Les recomiendo mucho checar el trabajo de la doctora Lena, pues es una docente excelente. Sin embargo, sí esperamos que este podcast pueda trascender su curso y convertirse algún día en algo más. Hoy queremos platicar sobre un texto de la autora Ochi Curiel que se titula Los aportes de los afrodescendientes a la teoría y la práctica feminista, desuniversalizando el sujeto mujeres. Y para esto estoy con Lilian Abril, quien será mi socia a lo largo de este proceso de creación crítico-reflexivo-creativa y quien nos va a estar compartiendo sus opiniones, sus sentipensamientos y su experiencia propia a lo largo de este diálogo. Lilian es una mujer trans, afrodescendiente de Ometepec, que es parte de la Costa Chica de Guerrero. Actualmente es estudiante de medicina y coordinadora de un grupo de difusión para juventudes trans que se llama New Mutants. Lilian es una ávida jugadora de videojuegos y lectora de cómics, y es mi eterno crush y básicamente el amor de mi vida. Hola Lilian, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, algo cansada, pero aquí estamos pues para darlo todo en este trabajo para entregar y así. ¿Por qué estás cansada, Lilian? ¿Qué Pues, pasó? Pues que hoy temprano acompañé a mi novio a algo así como un seminario donde ponían así investigaciones. La verdad no entendí muy bien qué estaban haciendo, pero ponían así investigaciones, ensayos y así. Bueno, muy bien, Lilian. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí conmigo. Y antes de empezar, quisiera hablarte y hablar un poco sobre la autora Ochi Curiel y del texto del que vamos a platicar hoy. Ochi Curiel es activista y teórica dominicana del feminismo decolonial, autónomo, afrofeminismo y lesbofeminismo. Ella es doctora en antropología social y docente de la Universidad Nacional de Colombia, así como de la Universidad Javeriana. Curiel ya tiene varias publicaciones, me parece que una de las más conocidas es La Nación Heterosexual, pero pues hoy vamos a hablar sobre su texto de los aportes de las afrodescendientes a la teoría y la práctica feminista. Y pues en este texto Curiel hace un recorrido a lo largo de los movimientos de mujeres afrodescendientes situados en diferentes coordenadas globales y pues realiza una revisión minuciosa de los aportes que han hecho estos movimientos al feminismo y que muchas veces han sido borrados o no han sido reconocidos. Nos habla primero del Black Feminism en Estados Unidos, también habla de los movimientos de mujeres negras en Gran Bretaña y finalmente cierra con un apartado que se titula Mujeres negras o afrodescendientes de América Latina y el Caribe, visibilizando el racismo y reafirmando la identidad. Y pues justo este apartado es sobre el que queremos poner la lupa, por así decirlo. Sobre este apartado queremos hablar. Porque nos interesa mucho una cuestión que Ochi destaca y es la de la construcción de una identidad negra, de una negritud afrocentrada como núcleo para la organización política antirracista y afrofeminista en los territorios de América Latina y el Caribe. Así que pues la dinámica va a ser que yo voy a leer algunos fragmentos del texto de Ochi Curiel y me gustaría, Lilian, que tú reaccionaras a cada uno de ellos y me comentaras qué piensas al respecto, qué te hacen pensar, si te resuenan o te atraviesan, para pues así ir generando una conversación. ¿Qué te parece? Me parece bien, bastante divertido, yo digo. ¿Sí? ¿Te parece divertido? Bueno, qué bueno. Esperemos que a quienes nos estén escuchando también les parezca divertido. Y sobre todo interesante. Y sobre todo interesante, sí, porque pues es algo que trabajamos y esperamos que les pueda gustar. Sí. A ver, pues vamos con el primer fragmento que está en la página 16 y dice así. En la estética, la visión afrocéntrica se evidencia a través de las ropas coloridas y modelos y peinados africanos que van construyendo un discurso y una práctica
sobre una alternativa de belleza a la blanca occidental, única, legitimada y valorada en nuestras sociedades. Todo ello ha conformado una feminidad negra basada en prácticas identitarias que, si bien tienden a ser esencializadas y estereotipadas, ha permitido posicionar una negritud necesaria para la reafirmación subjetiva de las mujeres. Bueno, justo esta cita está en la página 16. Bueno, ¿qué piensas al respecto, Lilia? ¿A qué se refiere con noción subjetiva de las mujeres? Bueno, dice reafirmación subjetiva de las mujeres. O sea, se refiere a que esta construcción de la negritud permite reafirmar las experiencias, que eso es la subjetividad, de pues las mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe. O sea, que construir esta negritud pues puede reafirmar sus experiencias personales. Sí, para no sentirnos como ajenas a esas cosas. O sea, es como es el objetivo. O sea, estoy preguntando para ver si entendí bien y luego saber de qué decir. Pues permite más que nada hablar y pensar de sus propias experiencias. Como que permite apalabrarlas, ¿no? O sea, como creo que nos está diciendo aquí que construir una identidad negra, pues permite como reafirmar la propia experiencia, hablar sobre ella, pensar sobre ella, organizarse en torno a ella, políticamente. Pues creo que tiene mucho sentido, no sé, me hace recordar un poco a... Bueno, tal vez un poco antes de saber como estas cosas sobre, pues, afrofeminismos, ¿no? O incluso de saber que pues soy como una persona afrodescendiente, no como, soy una persona afrodescendiente, pero bueno, perdón, así hablo. Siento que tal vez antes de saber todo eso o tener todas esas palabras, ¿no? O sea, porque más que ser, bueno, no soy como una estudiosa de esas cosas, ¿no? Tal vez no he leído tantas cosas como tú, pero a veces cuando me hablas y me explicas algunos conceptos resonan en mí y creo que, bueno, ahora sí voy a lo que voy como para resonar con el texto. Siento que eso me ayudó un poco a descentralizar las experiencias como femeninas de la blanquitud, porque antes para mí era muy normal el tener que pasar horas y horas arreglándome el cabello para que en esos como eventos formales, ¿no? Como ir a la escuela o ir a, no sé, a alguna oficina, ¿no? Hacer algún trámite o así, tener que arreglar mi cabello para que pues se viera lacio, ¿no? Porque de alguna forma eso era como, para que se vea formal. Pero sí, y para mí eso era como lo normal, ¿no? Porque era lo que me decían en la escuela, o cuando crecía, o que me decía mi mamá, ¿no? O sea, hasta mi mamá, que pues también, pues, tiene cabello así de rizado como yo, pues, no se lo alacia, sino que se lo peina de cierta forma, ¿no? Se pone gel de cierta forma, lo agarra de cierta forma para que se vea lacio, se vea liso, se vea pequeño, pues para que en su trabajo, pues, tome como ese papel formal, ¿no? Y ahora que pues, y eso era para mí eso, pero pues sí era como algo violento porque, pues al menos los productos como de para el cabello que yo utilizaba no eran para eso, o sea, no estaban hechos para hacer que un rizo no sea un rizo, entonces pues terminé dañándome el cabello durante muchos años y así, hasta que pues ya encontré como estas palabras para yo interactuar con el mundo, ¿no? O sea, cosas que yo sentía, hacerlas, expresarlas en el mundo exterior fuera de mí. Entonces, pues ya sabía que o sea, como que hice consciente que el cabello sea lacio no es sinónimo de formal y como que pude tal vez decir, ok, el cabello chino también puede serlo, ¿no? Y digo específicamente como con morras, ¿no? Porque tendemos a tener el cabello largo y por lo tanto un poco más llevarnos esos comentarios de pues peínate, ¿no? ¿Por qué no te peinaste? O esas cosas, ¿no? Que digo, no sé, como que había güeyes que también tenían el cabello chino, ¿no? Y también tenían unos problemas respecto a sus cortes y esas cosas. Pero
no pasaba de que, pues me rapo y ya, ¿no? Ajá. O eso hacía yo antes de pues transicionar. Era como, pues me rapo y ya, no pasa nada, ¿no? Ya no se ve, hasta se ve lacio de tan corto que está. Ajá. Pero ya después de transicionar y que para mí sí era importante tener el cabello largo, pues sí me topé mucho con esos comentarios. Entonces, creo que pues sí es importante como, más que como crear este como concepto, ¿no? De negritud y de una feminidad negra. Creo que es importante para desnormalizar la experiencia blanca, ¿no? Como descentralizarla, desdejarla como lo normal, ¿no? Lo normal y nosotros, ¿no? Lo normal y lo no normal, o sea, lo no normal siendo la gente pues de negra o no blanca. Entonces siento que eso de alguna forma crea como una otra normalidad, ¿no? O un otro que hace que pues mi cabello es chino y eso está bien y eso es normal y no es informal, solo es otra normalidad, ¿no? O sea, no sé si estoy usando bien la palabra normalidad, pero pues así me hace sentir. Claro que sí, la estás usando muy bien. Justo sobre eso quería, y muchas gracias por contarme esto. Realmente creo que, bueno, a mí me hace mucho sentido con lo que acabo de leer, ¿no? Porque pues yo puedo pues como leer estos textos en clase o revisarlos o no. Luego también justo en esta clase tuvimos exposiciones y pues me ha ayudado como bastante a aprender, pero nada me ayuda tanto a aprender como pues escucharlo de tu voz y de tu experiencia, y por eso creo que es muy muy valiosa, y para mí es más valiosa que pues cualquier como información de corte más académico, porque pues me hace como entender mucho mejor. Así que pues te agradezco mucho por eso. Y también quería como preguntarte en relación a pues Ometepec y a la Costa Chica, como si dirías que hay como una construcción o sea, hay una feminidad afrodescendiente o negra o no blanca, y cómo está hecha, o si tú has notado que se está construyendo, que ya se ha construido, y cómo se ha construido, ¿no? Cuáles son más como sus características y así, no sé si has pensado en eso y como... Ajá. Sí, dime. Sí. Bueno, creo que, o sea, igual no creo que sea consciente, ¿no? Creo que es algo como muy, pues, como orgánico, ¿no? Bueno, cuando yo salí de allá, yo tenía una idea de la feminidad como, que era una idea de la feminidad, ¿no? Uh-huh. Digo, allá, pues, por con quienes crecí, ¿no? O sea, quiénes eran las mujeres a mi alrededor y así. Y vivir pues allá el día a día, pues sí fue como para mí un tope el llegar acá y querer tal vez expresar esa feminidad aquí. Acá en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Y darme cuenta de que aquí esa feminidad era vista como bastante masculina, ¿no? O bastante, no hipermasculina, pero sí bastante no femenino, y por lo tanto pues como que ya tirando a lo otro, ¿no? Aunque era creo que bastante ambigua, porque, o sea, lo que he notado, ¿no? Como en diferencias, ¿no? De aquí y allá, es que tal vez como, bueno, empiezo como con la forma de vestir, o sea, del día a día, ¿no? O para, así, pues allá no era muy raro, pues que, pues sí se usan blusas y esas cosas, ¿no? Pero igual siento que a lo mejor por el clima era más común, pues, tal vez andar así como cuando ibas a salir como a algo, ¿no? Con tus amigues o algo así, pues con un pantalón de mezclilla, ¿no? Unos tenis, porque pues no siempre ibas a andar por cosa pavimentada, ¿no? Y además las que estaban pavimentadas tenían mucha tierra suelta. Y una camiseta y ya, o a veces una camisa, que son muy populares las de cuadros, ¿no? O sea, cuando fuiste a mi casa y que me dijiste que si eras lo suficientemente mask, y que te dije, pues no, porque siento que
para estándares de la Ciudad de México, mi mamá y mi abuela son bastante masculinas, ¿no? Que creo que es como una lectura errónea, solo que no, su feminidad no es blanca. Y no es que sea masculina, ¿no? Sino que justo, ¿no? Su feminidad no es blanca. Y así. Y creo que sí hay feminidad allá y no creo que esa feminidad sea masculina. Solo digo que tal vez desde el punto de vista como más, pues, de acá de la CEMEX o de otros lugares, pues sí se podría ver como masculina. Y creo que tiene más que ver con el hecho de que la feminidad está asociada a lo blanquitud, ¿no? Y más que decir, acá en la CEMEX no hay gente negra, no hay gente así, pues creo que tiene más que ver con a qué nos hemos expuesto, ¿no? Digo, no, allá no es tan común ver a alguien tan blanco como tú. Y creo que de eso habla de los estándares o de las aspiraciones que podríamos tener. Entonces, pues eso. O sea, definitivamente sí la feminidad allá se siente muy distinta a la construcción de la feminidad que se tiene aquí. Creo que una persona fem aquí en la CMX, allá tal vez sería una persona hiper fem. De hecho, hasta a veces hay como cositas, o sea, no son cosas que se digan, pero son cosas que se sienten como que los hombres de la CMX o de otros lugares, ¿no? Como que tienen como más presión por la blanquitud, tienden a verlos como si fueran femeninos. Y yo creo que eso habla de cosas, ¿no? Como, Sí. como la blanquitud pues acapara ciertas características, ¿no? O sea, que dice que son de ellos, ¿no? O así. Entonces tal vez es eso. No sé si contesté la pregunta bien. Sí, 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 gracias. Gracias por responderme. Igual quería como también pensar en relación a esto, como a bueno, como a tu subjetividad muy particular, Ujú. como si ahora entendiéndote como una mujer afrodescendiente, te has construido como a ti misma una feminidad como negra propia, y cómo eso, cómo se ha relacionado eso con tu ser una mujer trans y cómo te ha hecho sentir o cómo te ha hecho habitar tu mujeritud y tu feminidad. Mm, yo creo que tiene mucho que ver tal vez un poco con la seguridad, porque Uh-huh. antes creo que aspiraba mucho a una feminidad blanca, porque de alguna forma pues venía aquí y decía, pues tengo que probar que soy una morra y así. Y de lo que me di cuenta es que esa feminidad no tiene mucho que ver con qué usas o qué no usas. Porque digo, en Guerrero también se usan vestidos, ¿no? Uh-huh. Solo que creo que lo que pasa es que nuestros cuerpos no se parecen a, a los cuerpos de pues la morra blanca, ¿no? Uh-huh. Y creo que entender eso pues me ayuda a tener más seguridad y decir, bueno, pues puedo usar un vestido y como lo hacía mi mamá y mi abuela y ellas no se veían como pues no sé, como una morra blanca de la CMX, ¿no? O una morra blanca de cualquier lado. Y pues eso no importaba, ellas se seguían viendo femeninas, pues, y ya, ¿no? Era como, ok. Entonces creo que tal vez está en eso, como entenderme que si no soy, si soy una persona, afromexicana, tal vez es dañino para mí aspirar pues justo, ¿no? A rasgos o formas, ¿no? De cuerpos de personas blancas. O no sé. Ah, genial. Entonces eso te ha hecho sentir mucho más segura en pues tu experiencia como una mujer trans, Ujú, ujú. como el saberte femenina desde tu propia corporalidad, tu Sí, propio exacto. cuerpo, desde tu cabello, ¿no? Pues, y también como en relación con tu abuela, con tu mamá, ¿no? Ujú, sí, ya no tener como, no sé, como metas aspiracionales a estas morras de Instagram, ¿no? Que Ujú. tienden a ser blancas, las que tienen más seguidores o las que primeras que te salen. Y pensar más como pues verme como mi mamá o como mi abuela, ¿no? O si busco en internet, pues
que sean personas que se parezcan a mí y no tanto como me gustaría ser, ¿no? O cómo se me enseñó a cómo debería haber sido. Y así. Genial, muchas gracias. Me gustaron mucho tus respuestas y creo que está como muy bonito como poder pensarse igual desde la propia como ancestralidad de la abuela, la mamá y tal vez desencajarse como de estas cuestiones de cómo debe ser la feminidad, cómo debe ser el cuerpo, pues muy eurocéntricas, ¿no? Que justo nos hacen daño. Y bueno, voy a leer ya el segundo fragmento. Este también está en la página 16. Y pues dice lo siguiente. Esta necesidad de que se creen estadísticas segregadas por grupos raciales crea en sí misma una gran tensión. ¿Quién es o quién no es afrodescendiente en sociedades como las nuestras? ¿Dónde comienza y termina lo negro? La dificultad de contestar esta pregunta tiene varias razones. En primer lugar, la demanda de hacer estadísticas por raza sigue de alguna manera concibiendo la existencia de la raza como categoría de clasificación humana, lo cual puede dar más herramientas al racismo que queremos erradicar. En segundo lugar, el mestizaje, sea una realidad cultural y social o imposición de una ideología, provoca dos situaciones. Por un lado, la mayoría de la gente visiblemente negra no se reconoce en esta categoría por la autonegación que impone la ideología racista. Y por otro lado, ¿cómo caracterizar lo negro o afrodescendiente? ¿Por niveles de degradación de color de piel? ¿Por descendencias directas? Y bueno, justo quiero contextualizar un poco esta cita. O sea, aquí Ochi Curiel está hablando de que en América Latina y el Caribe las cuestiones de racismo históricamente no habían sido muy visibilizadas y este tipo de opresiones solo se relacionaban a la clase. Entonces había una perspectiva más de clase, tanto como en los feminismos, como pues en estas aproximaciones a hacer tal vez un censo de la población, como hacer estadísticas, ¿no? Se contemplaban pues cuestiones de precariedad económica, pero no se tomaban en cuenta pues relacionadas a la racialización, ¿no? No se tomaba en cuenta cuáles eran las situaciones específicas de la población afrodescendiente porque no se miraba esa población, ¿no? Entonces, pues hay como estas exigencias, ¿no? Iniciativas de visibilizar a las poblaciones afrodescendientes en América Latina y el Caribe y en pensar en hacer estas estadísticas, ¿no? Como de censos, que sean justo, ¿no? Aquí dice segregadas por grupos raciales, que tomen en cuenta la racialidad afrodescendiente específica, ¿no? Como un criterio propio y específico, ¿no? Entonces, pues, esto me hace pensar en cómo al menos la categoría afrodescendiente, muy particularmente en México, pues no había sido como censada hasta me parece que y no había sido recopilada como en estadísticas o cuál es la población afrodescendiente, quiénes se reconocen como afrodescendientes, dónde habitan, no había sido considerada creo que hasta 2019, ni siquiera era una categoría como que el Estado reconociera, me parece que fue en 2019. Entonces pues quería pensar en eso, que como esto es necesario, pero nos lleva a un montón de preguntas, ¿no? Como dice aquí Ochi, ¿dónde comienza y termina lo negro? ¿Quién es o quién no es afrodescendiente en sociedades como las nuestras que están muy marcadas por pues el aparato del mestizaje, ¿no? Por ejemplo, como mecanismo de limpieza étnica racial. Y cómo caracterizar lo negro o afrodescendiente por niveles de degradación de color de piel, por descendencias directas, cuando pues la genealogía de parentescos ha sido, pues se perdió, ¿no? Justo por estos mecanismos del mestizaje. Entonces, como sí es importante reconocer la existencia de estas poblaciones, pero ¿cómo podemos hacerlo? Y cuáles son las problemáticas que también trae hacer una estadística segregada por raza, ¿no? Como dice, sigue de alguna manera concibiendo la existencia de la raza como categoría de clasificación humana.
Entonces, pues sí quería preguntarte qué pensabas sobre esto, sobre la categorización de las personas y las poblaciones como afrodescendientes o no, o cuáles son las características que sí te hacen afrodescendiente, cuáles ya no te hacen afrodescendiente y así, como que creo que es una cuestión muy, muy complicada y más pues en nuestras coordenadas, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que sí tienes razón en lo de... Bueno, es que como que siento que es complicado porque, pues sí, ¿no? O sea, tal vez en lo que dicen, en el buscarse identificadas y categorizadas, pues tal vez estamos dando herramientas al racismo para que opere, ¿no? Pero también siento, a ver, pero también agradezco que después de, o sea, justo después del descenso se creó o sea, se hizo un anexo, porque creo que ya existía de antes, una beca para grupos indígenas y afrodescendientes, de la cual me estoy beneficiando ahora, ¿no? Que es una gran reparación y esas cosas. Pero también, ok, y eso está bien por parte del censo, ¿no? Que se haya visibilizado, que si existe población afro-mexicana aquí y que eso haya creado como, ok, sí existe la necesidad de que esta beca se abra a tal grupo, ¿no? Y ahora está ahí la casillita, ¿no? De, grupos indígenas, pero por ahí hay uno que dice, afro-mexicano. Entonces ahí me podía meter. Pero, y también por otra parte, ¿no? O sea, de alguna forma también como hablar de la de la vigencia o así del decir racismo o luchas antirraciales, ¿no? Porque a pesar de que la raza es una ficción, se le sigue diciendo pues racismo o luchas antirraciales, porque pues a las personas se nos racializa, ¿no? Y digo independientemente de que estemos o no censades, ¿no? De que exista ciertas características, ¿no? Que de hecho en el censo, solo te preguntan, ¿te identificas como una persona? Y ponen las opciones, ¿no? Indígena, no me acuerdo cuáles otras eran, o afromexicano. Entonces es más como eso. Pero creo que también es importante, ¿no? Como que existan estas cosas, ¿no? Como bueno, ahí en Guerrero, en un pueblo, ahí había un pequeño museo, ¿no? De historia afromexicana. O sea, siento que todas esas como, tal vez como presentaciones de un sujeto afro que esté aquí en México, pues sí ayuda a decir, ok, todas estas cosas feas no me las estoy imaginando, ¿no? O sea, sí son reales, ¿no? O sea, como que a mí me ayudó a darle un sentido a esta identificación ok, ¿por qué crecí en un lugar tan violento, tan abandonado por el Estado? Así de que al punto de que hay una policía civil, o sea, la que crea la necesidad de una policía así, que no son cosas así como al azar, o que sean culpa mía, o culpa de las personas que viven ahí, ¿no? O sea, sino como el abandono, pues, de la gente que vive más al centro, más al norte, así como esta región de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que siempre ha sido como una región muy, muy olvidada y así. O más aún, ¿no? Creo que eso es algo que no podía ver hasta, o que no podía notar hasta conocer todas estas palabras. O aún peor, ¿no? Que cuando yo salí de ahí, o sea, cuando yo iba ya al centro comercial pues en Acapulco o así, pues yo me sentía, como dicen, ¿no? Normal, ¿no? Como las demás personas. Pero ya una vez, o sea, porque pues todo mundo allá era pues más o menos del color de mi piel, ¿no? Éramos más o menos parecidos. Pero cuando vine a la CMX y ya tuve, o sea, contacto pues directo y presencial con blanquitudes, ya fue cuando empecé a notar que tienda a la que me metía, tienda a la que me empezaban a seguir, ¿no? Por suerte era más pequeña como para que me parara tanto la policía, ¿no? Pero digo, a mis primos, a mis tíos que eran como personas más adultas, pues sí, que les paraba, o sea, por cualquier cosa o así. O sea, no, siento que cuando te encuentras con otras personas es cuando realmente sientes
te sientes ajeno a eso, ¿no? Te sientes diferente. Y durante muchos años me sentí así. Y creo que solo en el reconocerme y reconocer el lugar donde vengo como un lugar como lleno de personas afrodescendientes, como ese sentimiento de no sé, como de comunidad, o sea, a pesar de pues no conocer a todo el mundo ahí, ¿no? Ujú. Pues eso está lindo y como que me ayuda a, a no sentirme pues sola, ¿no? Digo, bueno, pues está feo, pero pues no solo a mí me pasa y no es mi culpa, no es por cómo esté vestida o, me vestí de forma muy informal o me vestí de cierta forma, ¿no? Es que solo fui con un pantalón, unos tenis y una sudadera y por eso me empezaron a seguir. O sea, no, pues no es mi culpa. Creo que en eso me ha ayudado, pero sí creo que hay varios problemas en las delimitaciones porque, no sé, siento que por algo me costó tanto identificarme así, ¿no? O sea, digo, Ujú, sí. tuve que rastrear, más que, bueno, como de la familia de mi mamá y de mi abuela, y investigar un poco acerca de como bailes y cosas que hacíamos ahí que realmente tenían como mucha influencia afro, ¿no? Mucha influencia africana y así, y saber todo eso para yo poder decir, pues sí soy una persona afrodescendiente, y, y así, porque, pues bueno, no soy una persona con el tono de color, el tono de piel más oscuro, ¿no? Pero tampoco era blanca, entonces eso me hace sentir mal, porque dije, verga, ¿por qué me están tratando tan culero? O sea, y así, ¿no? Y creo que es como uno de los mitos del mestizaje, que pues claro, ¿no? Este, no hay, nunca ha habido razas puras, ¿no? Pero creo que el mito del mestizaje en México habla un poco de que era un sujeto político Ujú. en México, como, el ciudadano mexicano, pero el ciudadano mexicano es tirando a blanco, ¿no? Ujú. Digo, las personas blancas en México, seguramente en otros países, serán racializadas, ¿no? Sí, como Pero en Estados como Unidos, ¿no? Estados Unidos, digo, tú te ven allá y no te ven como alguien blanco. Ujú. Pero, como, o sea, como lo más blanco, lo más blanqueado que se puede el ciudadano, y ese es el mestizo. Las personas indígenas, las personas afro, o las personas que tienden a tener, por X o Y motivo, un tono de color no blanco, o así, esos no son mestizos. Esos son otra cosa que debe ser invisibilizada y olvidada. Y así, ¿no? Pero sí creo que es un poco difícil. O sea, si a mí me costó tanto saber que era una persona afrodescendiente, pues debe ser por algo, ¿no? O sea, digo, tú me contaste, ¿no? De una chica que vivía, creo que en Hidalgo, alguna cosa así. De que yo por cierto tenía algo que me anclaba, ¿no? Como, pues toda esa tradición del lugar de donde vengo, ¿no? Mi familia y todo eso. Pues decía, ok. Igual los lazos de mi familia pues tampoco estaban tan claros, ¿no? Pero como que de cierta forma valida, ¿no? Ajá, válida, ¿no? Crecí ahí, que es como un lugar donde mucha población afrodescendiente. Eso me valida. Pero ¿qué pasa pues con... Y aún así me costó un chingo saberlo, ¿no? Ajá. O validarme a mí misma, o yo sentir la validación externa, ¿no? Pero esas personas que tal vez no son tan visiblemente negras, que no viven en estas regiones, ¿no? Que de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. O sea, ¿qué pasa con ellas, no? O sea, ya no son afro porque hace 10 20 generaciones su familia se mudó yo que sé, a Puebla o algo así. O sea, sí está como, tal vez sí deberíamos ampliar un poco la plática a algo más, ¿no? O sea, algo más diluido, no sé, como algo más difuso, ¿no? Algo no tan concreto, porque pues yo tuve suerte, pero pues ¿qué pasa con esas personas? O sea, no sé. Sí, justo sobre eso quería preguntarte, ¿no? Sobre cómo ha sido para ti, o sea, cómo eh, reconocerte como dentro de esta categoría, porque también, o sea, entiendo que tal vez no toda tu familia se reconoce desde la categoría afrodescendiente o desde la categoría negra, negro, ¿no? Este, como qué pasa con estas delimitaciones, como
hasta dónde se acaba y empieza lo negro, ¿no? Pero creo que justo entraste mucho en detalle sobre ello. Y como que lo que me hizo pensar fue en esto que nos gusta a ti y a mí platicar mucho, como este gaslight del mestizaje, ¿no? Que Sí. es como, o sea, sí vives las consecuencias de la racialización, ¿no? Que se te asigna, por así decirlo, pero no hay forma de nombrarlo, ¿no? O sea, pero no hay racismo porque todos en México somos mestizos y todos somos iguales y bueno, justo esos procesos también, no sé, o sea, podemos mirar a personas en México que tal vez podríamos entender con una racialidad más ambigua, ¿no? Porque el color de su piel no es tan oscuro, porque tal vez no les podemos identificar tanto en una categoría, pero creo que también esa racialidad más ambigua o como que la misma gente no sepa como, no, o sea, no pueda tal vez nombrarse a sí misma como afrodescendiente porque no está segura si eso es completamente válido o porque nos enseñan que no hay personas afrodescendientes en México. Creo que no es tanto que realmente los cuerpos sean ambiguos, ¿no? Sino que cómo los leemos desde este mito del mestizaje, los leemos desde la ambigüedad y desde como una ceguera racial bastante extraña, ¿no? O sea, como creo que yo sí como desde mis momentos de mayor ceguera racial y como desde mi burbuja yo sí como que leía mucho a las personas como blancas y personas morenas, ¿no? O como personas que veo más similares a mí, pero o sea como que yo tenía una total ceguera racial, ¿no? Y como al ver una persona tal vez afrodescendiente, o sea, mi forma de identificar a la persona es una persona morena y tiene el cabello muy chino, ¿no? O sea, como, y jamás yo pensaba que acá en México también hay personas afrodescendientes y hay personas que se nombran negras, ¿no? Y creo que pues, o sea, tampoco creo que justo la solución sea como crear categorías raciales muy segregadas y duras, ¿no? Tal vez como en Estados Unidos, pero creo que sí es una cosa muy muy problemática y muy curiosa la del mestizaje, ¿no? Porque al final quieres hablar de las violencias que tú vives y te dicen, no, pues tú qué violencias vives y tú pues tú no eres negra, ¿sabes? O sea, si tú eres morenita, ¿no? Pues, o sea, como que invisibiliza todo eso, ¿no? Invisibiliza toda la precarización, no permite a las personas hablar de su propia experiencia. Y creo que es muy curioso. Y creo que hay mucho espacio para pensar desde dónde hablar de las subjetividades sin que eso también lleve a reafirmar justo como las categorías de raza como realidades biológicas, ¿no? Sí, justo, ¿no? ¿Quieres que ya pasemos a la última cita o quieres decir algo más? Pues yo solo diría que pues sí, ¿no? Que feo que sean que no sé, que quieran tal vez enmarcarlo o poner límites muy definidos, ¿no? Sobre quién es y quién no es una persona afrodescendiente. Pero qué chido que esté la palabra, qué chido que esté la categoría, ¿no? Porque, bueno, al menos a mí como personalmente, o sea, vivir en el estado de Guerrero, o sea, como, pues todo ese abandono, ¿no? Toda esa violencia, pues sí me hizo sentir muy mal durante mucho tiempo. Y creo que el no saber nombrarme, de alguna forma me hacía no saber nombrar esas violencias que estaba viviendo. O sea, violencias así físicas y violencias, pues no sé, como así, no sé qué tipo de violencia sería el racismo, pero no sé que no es una violencia física, o no siempre es una violencia física, pero, ajá, no, a ver, el punto es... Sí, que puede ser muy física, ¿no? Y muy Uh-huh. brutalmente, ¿no? Como abuso policial, golpear a alguien, ¿no? Pero que también justo luego es muy, pues, aplica en otras situaciones, ¿no? Uh-huh. Como más institucional y todo Sí, eso. sí, justo, O de justo. lo que dices del abandono del Estado. Sí, el abandono, ¿no? Ajá. Y así, ¿no? Y como que yo al no saber, solo destapaba como, no, es que ahí la gente es malvada. La gente que nace en ese territorio es inherentemente malvada. Porque, ¿por qué otra razón estaríamos tan mal? Y siento, o por qué otra razón viviríamos en tanto abandono, tanta como violencia, ¿no?
Pero la verdad era que no. O sea, ya una vez como conociendo estas palabras, ¿no? El racismo, o afrodescendiente, afromexicanos, negros, negras, o así. Como que me hizo saber, no. O sea, no era nuestra culpa, no era mi culpa, ni nada de eso. O sea, era que nunca les importamos, ni nada, ni así. O sea, ¿cómo les íbamos a importar si no éramos un güey blanco que vive en la Roma? Por eso se les hizo tan fácil aventarnos y abandonarnos y no voltearnos a ver, porque nunca les importamos, porque no éramos ese sujeto mestizo, éramos otra cosa que podían no ver y así. Entonces, al menos ahora sé quién es el verdadero culpable. No me la paso culpando a gente inocente de cosas feas y condiciones en las que crecí. Y la verdad te agradezco mucho que pues pueda hacer eso, porque de alguna forma me ayuda a sanar y así. Ay, Lili, muchas gracias, en serio. Para mí es muy, muy valioso todo lo que dices y aprecio mucho que me compartas tu, pues, tu emocionalidad en este espacio, tu voz, lo que sientes, lo que piensas, que seas vulnerable aquí conmigo, es para mí muy, muy importante. Muchas gracias por eso, ¿ok? Ok. En serio, es para mí muy esclarecedor y me hace pensar en muchas cosas y justo creo que es muy valioso compartir desde pues lo más profundo de los sentimientos, de las emociones, porque es algo que se habita en el cuerpo. No es algo que es una cuestión acá abstracta que sí podemos estudiar porque es muy interesante. No, es algo de la vida de ¿Y qué muchas pasa en la vida personas. real? Sí, por eso muchas gracias por estar haciendo esto conmigo. Sí, está bien. ¿Te parece que pasemos a la última cita y ya demos cierre? Sí. Ok. Bueno, la última es un poquito larga, pero creo que condensa muy bien todo lo que hemos estado pensando y pues nos podría traer a una reflexión final. Bueno, el último fragmento que voy a leer va de la página 17 a la 18 y dice lo siguiente. Las afrodescendientes latinoamericanas y caribeñas empiezan a asumir una identidad política bajo la denominación primero de negras y más recientemente de afrodescendiente. Asumirse mujer negra ha sido una de las prioridades políticas del movimiento en la necesidad de ir forjando una feminidad reafirmada ante los embates del racismo y sus efectos sobre las mujeres. La negritud, por tanto, fue y sigue siendo el punto de partida para una articulación política. Esta negritud ha sido en gran medida homogeneizada, creándose un sujeto de mujer negra, indiferenciado según contextos históricos, cuyo indicador relevante es el color de la piel, que si bien ha sido un color político, en el sentido que también parte de una construcción social y política racializado y por tanto desvalorado, es en sí misma una clasificación biológica que no deja de ser esencialista. Lo negro en Latinoamérica y el Caribe, diferente a Gran Bretaña, sí hace referencia a un grupo cuyas características fenotípicas son compartidas en mayor o menor grado, y bajo esta categoría se contextualizan las historias, el racismo, el sexismo y el clasismo, no a la inversa, lo que ha provocado serios errores en las perspectivas y estrategias políticas. En ese sentido, la mayoría de las acciones que define el movimiento gira alrededor de lo cultural, exacerbar la cultura negra para visibilizarla y con ello valorarla. Sigo preguntando, ¿acaba eso con el racismo? Me sigo dando la misma respuesta. Solo recrea la cultura, pero no acaba con las desigualdades económicas, sociales y políticas que son producto del racismo y la explotación. Bueno, ¿qué piensas de esto, Lili? ¿A qué se refiere con exacerbar la cultura negra? Bueno, exacerbar que la... no tengo la palabra... Que la exalta, pues. Ya. Pues... Que pone mucho el foco en Sí, ella. sí, sí. Ok. Pues creo que está... Pues sí, ¿no? O sea, está bonito, ¿no? Como ir y ver el Museo de la Cultura Afro. De hecho es algo interesante porque
ahí en el pueblo donde pusieron eso, bueno, yo estaba muy pequeña cuando fui, que era el Museo a la Cultura afromexicana, que era algo pequeño, no era como una habitación pequeña. Estaba muy lindo y todo, ¿no? Pero creo que tiene razón el hecho en, pues, o sea, no creo que es algo que se debería dejar de hacer, pero definitivamente no es suficiente, porque ese lugar, Juchitán, pues, de ahí era mi bisabuela. Ella murió hace como 6 7 años, y desde entonces no he sabido mucho de ese lugar. Bueno, ella no vivía exactamente ahí, vivía en un pueblo bastante cerca de ahí, era más que un pueblo, bueno, vivían 18 personas en esa localidad, pero pues el pueblo más cercano era ese, donde pues iba a comprar su comida o lo que sea. Bueno, el punto es que yo no he sabido mucho de ese lugar cómo es actualmente, pero lo último que supe bueno, cuando mi bisabuela seguía viva e iba a visitarla y todo eso, era que por alguna razón ya el alcalde del lugar ya no estaba yendo, y, y al sheriff o comisario al que habían asignado a la localidad donde vivía mi bisabuela también dejó de ir, y pues dejaron de ir a vender cosas, o sea, como esos camiones grandes como Jumex o yo qué sé, Lala, que iba y vendía leche y así, dejaron de ir a, pues a vender o abastecer las tienditas, porque bueno, no había Oxxos ni nada de eso, o sea, solo eran como tiendas de personas, así que pues en las puertas de su casa pues ponían ahí su negocio. Ujú. O sea, no había nada de eso, y todavía, bueno, tengo una este tía abuela que todavía vivía ahí, pero que luego se tuvo que mudar, que ya estaba, bueno, lo último que supe es que no estaba pasando todo eso, y pues todo lo hacían mediante la autogestión, porque pues la otra alternativa era pues pagar 200 pesos para que los llevaran al pueblo más cercano, en un taxi o en los camiones. Entonces era como, pues sí, ¿no? O sea, qué bonito que les hayan puesto un museo Museo de la Cultura Afromexicana. Creo que fue un gran logro por parte de quienes estaban pues luchando por eso y pidiendo eso. Pero pues qué feo que se haya quedado ahí, porque al final ese pueblo pues se quedó como casi que abandonado por personas del exterior. Y pues lo que me decía mi tía, bueno, que le dijo a mi tía, a mi abuela, por teléfono, viviendo allá, era que ya estaba harta de comer pollo y marrano, que ya lo había cocinado de todas las formas que se le ocurrían, que ya estaba harta, y que lo único que quería era un cigarro, porque pues no venían cigarros ni nada por allá, y pues lo que se podía conseguir era pues cosas, gente que lo criaba, o sea, no iba a conseguir, ya llevaba creo que un año o año y medio sin fumar, y para ella era bastante, nunca dejó de fumar. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, qué bonito, pero pues no acabó con las desigualdades económicas ni nada de eso, toda la violencia que tendía al abandono de aquellos lugares y así. Ya, sí, sí, justo como lo que a mí me hizo pensar como el texto de Ochi Curiel es que es importante muchas veces construir categorías identitarias no fuertes, sólidas, para organizarse políticamente alrededor de ellas, pero que no tenemos que ponerlas como nuevas bases esenciales o esencialistas de la experiencia humana y de como la experiencia justo en torno a las opresiones clasistas y racistas que están ahí para pues ayudar a que pueda haber una organización y una movilización y crean comunidad y son muy importantes, pero que tampoco, o sea, deben ser puestas como una nueva... Como el eje central de todo. No sé si no como el eje central, pero pienso como que no deben ser tomadas como una ley, pues, ¿no? Sí, sí, sí. O como tal vez estar pensando en tú si entras en
la categoría afromexicana porque eres de Ometepec y tú no, porque tu familia es de Chihuahua, ¿no? Y no eres visiblemente negra, entonces... Ajá, o cómo entendemos lo visiblemente negro, ¿no? Sí, además, ¿no? ¿Quién juzga eso? Y cuando nuestros ojos están muy, muy mediados por esta como ideología del mestizaje, ¿no? Sí. Entonces, sí, perdón. No sé, me recuerda como a los requisitos de la beca, aparte de meterlo. Sí, cuéntanos de eso. Sí, me hacían una entrevista. Y yo dije, ¿qué? O sea, pues, ¿qué me van a preguntar o qué? O sea, la verdad la entrevista estuvo bien, pero la verdad me da mucho nervio. Porque yo no sabía muy bien qué decir o qué. O sea, querían comprobar que yo era, afromexicana, pero ¿cómo le iban a hacer? Entonces, pues fue cuando dije, pues le voy a contar de cosas. O sea, primero tuve que investigar de qué cosas allá eran como afro, porque dije, digo, hay muchas cosas de mi experiencia, ¿no? ¿Mm? Chedrawis, que allá se llamaba Superche, Aurrerás, y esas cosas que no necesariamente son afro, ¿no? Entonces tuve que agarrar a ver qué de lo que había vivido sí es. Me encanta que piensas en Guerrero, piensas en Superche. Es que yo no he visto otro lugar en donde un Chedraui se llame Superche, pero está bien. Y, o sea, ¿qué de lo que he vivido es? Y, o sea, yo tuve que hacer una investigación para justificar. Para justificarme de cierta forma, ¿no? Porque si yo no sabría todo eso, ¿no? O sea, si yo no sabría, o sea, de lo que he vivido, de tantas cosas que he vivido, que sí consisten en una experiencia afromexicana, pues seguramente ni me la hubieran dado, solo por no saber qué contestar. Entonces, pues sí está muy raro. Digo, gracias por la beca, pero sí estuvo muy extraño eso, ¿no? No sé muy bien, o sea, porque lo único que me dijo fue, ¿por qué eres una persona afromexicana? Y yo, ok, y respondí a eso, porque me imaginé que algo así me iban a preguntar, pero no creo que una beca para grupos vulnerables debería abrir así, ¿no? O sea, no sé, estuvo raro. Sí está fuerte, ¿no? Aparte porque tu experiencia está como Abril, ¿no? Como Lilian Abril está hecha de todas esas cuestiones que recuerdas, piensas, que te atraviesan, que te conforman, ¿no? Como persona. Y como de ahí ir seleccionando las que sí son como Sí. de la negritud y las que no, e irlas filtrando, ¿no? Está muy fuerte, ¿no? Sí. Como quitándote dimensiones de persona. Sí, exacto, y solo querer ver las partes de mí única y exclusivamente que son afromexicanas. Y porque pues si tú eres una persona afromexicana, entonces toda tú eres afromexicana, ¿no? O sea, como que pareciera que tendrías que irte quitando ciertas partes para ser justo el arquetipo. Exacto, sí, tuve que presentarme como el arquetipo de persona afromexicana. Sí, está muy fuerte. Sí, porque, o sea, pues yo crecí allá y todo, pero... Y pues sí, el internet llegó, o sea, al menos donde yo vivía llegó un poco tarde y así, pero pues me gustan muchas cosas, ¿no? O sea, leo cómics, juego videojuegos y eso no es necesariamente afromexicano. Entonces, todas esas cosas, ¿no? O sea, iba a la escuela con uniforme como cualquier persona de toda la República. Y así, entonces, o iba al Superche o a la Horrera o al Oxxo, me conectaba a internet y abría YouTube como cualquier otra persona en la República. Entonces, todas esas cosas tenía que quitarlas, todas como, estas son cosas que cualquier persona mexicana viviría, esto también, y solo agarrar las cosas que fueran cosas que definitivamente no le pasarían a una persona blanca o no viviría una persona blanca, ¿no? Y está, no sé, sentí raro, como extraño. Sí, o como decir, me da esta impresión como si sea una persona afromexicana, no es ser cualquier persona de la República, cualquier persona viviendo su vida día a día, ¿no? Es como justo un personaje muy, muy particular. Sí, un sujeto político. Porque sí, o sea, todas esas cosas como, ver la tele, ¿no? Ver el canal 3 ver las estrellas o el canal 5 o ver caricaturas, fueran cosas que ya fueron apartadas por la blanquitud. Son cosas así, ¿no? O sea, como eso que hacen de que
no sé, como en el cine, que las historias de las personas blancas pueden hablar sobre el valor, sobre vencer tus miedos, sobre la lealtad o tal vez por otras cosas, ¿no? Sobre la traición, sobre el amor o algo así. Pero las historias para personas afro, o sea, históricamente han sido restringidas a hablar sobre su relación con el racismo. Y eso está muy feo, ¿no? Porque es algo que se replica, porque pareciera que cualquier otro valor que no tiene que ver con el racismo o algo parecido es algo que ya está apartado por la blanquitud. Sí, ¿no? O sea, es como hacer de las personas unos tokens, ¿no? Como dicen, un token, un tokenizado, como un objeto, como no mirarlas en toda su complejidad, en toda su, pues su personalidad, ¿no? Creo que sí es muy Como fuerte. perpetuar la otredad, ¿no? Sí, también. Como hay un director que es negro en Estados Unidos. ¿De cine? Ajá, Jordan Peele, y su primera película es la del Get Out, que habla Que es muy buena. es muy buena y habla explícitamente del racismo. Luego hizo otra segunda película sobre Oz, que toca muy por debajo, tal vez temas de racismo. ¿Qué piensas sobre el tema del gran reemplazo, no? Que es Sí. como esta conspiración, teoría de conspiración de los supremacistas blancos gringos. Sí, justo. Bueno, nada más por contexto, este señor, este director hace películas como de terror, como thriller. Sí, pero él desde el inicio de su carrera dijo, yo solo voy a usar como protagonistas actores negros. Y así. Y luego sacó su última película, que es Nope. Que sí, obviamente sus personajes son negros y son racializados. Y la mirada sobre ellos, o sea, por parte de otras personas, sobre todo personas blancas, sí es una mirada racializada. O sea, sí se hace evidente su racismo. Pero la película no trata de eso. Trata sobre un alien que se está robando sus caballos. Y ya lo spoileaste. No, pero eso sale en el póster. Ah, bueno. Y es como un platillo volador. Estoy jugando. Ah, ok. Sí, no te estoy regañando, estoy jugando. Ok. Y lo que le criticaron fue, oiga, pero yo no, ¿por qué? ¿Y el mensaje del racismo dónde está? Y él justamente les dijo de que pues él quería contar historias y sí, las quería protagonizadas por hombres negros porque él era lo que le hacía falta ver cuando era pequeño. Pero no necesariamente tenían que todas hablar sobre el racismo, específicamente esas, era más como algo de terror acá, alienígeno. Sí, y qué buena es esa película. Sí, deberían verla. Sí, es de nuestras favoritas, ¿verdad? Sí. Pero sí, el tokenismo. Sí, pues creo que como que eso deja ahí muy bien un punto para reflexionar respecto a lo que nos dice Ochi, ¿no? Respecto a estas organizaciones, ¿no? Como que están muy alrededor de construir identidades, que creo que lo podemos pensar dentro de muchos, pues movimientos también. Y ya como para cerrar esta parte quería preguntarte como volviendo un poco, pues justo al tema de los afrofeminismos, ¿no? Que justo, pues Xochitl Curiel lo dice, ¿no? Que se está pensando acá en poner una perspectiva antirracista en el feminismo, pero también en las luchas antirracistas, poner una perspectiva que considere pues la situación particular de las mujeres, ¿no? Y pues quería preguntarte, pues, a ti cómo te parece que influye como o que se relaciona o desde dónde podemos pensar como la situación muy particular de las mujeres a la luz de este concepto de afromexicana, o sea, ¿qué nos permite pensar como pensando en los afrofeminismos y así? O sea, no sé si se entiende mi pregunta. Todavía no. O sea, como si esta construcción de esta identidad y de esta feminidad negra nos permite pensar algunas problemáticas específicas que viven las mujeres afromexicanas y en qué nos puede servir de herramienta para pensar esas
pues problemáticas tan particulares que habían sido muy invisibilizadas, ¿no? Porque como tú lo dices, y estas comunidades afromexicanas han sido históricamente olvidadas, periferizadas, invisibilizadas, pues pensando en la intersección de las mujeres que habitan pues estas comunidades, pues también han sido doblemente pues Sí. olvidadas, ¿no? Y quería pues saber si podrías, como, ¿tú qué piensas al respecto? Como si esta categoría en qué ayuda a pensar en eso. Ok, creo que tal vez como la visibilización o el pensar, ¿no? Ciertas categorías ayuda a no olvidarnos de ellas, ¿no? Así como la categoría afromexicana nos ayuda a no olvidarnos de todas estas poblaciones, bueno, y así, o a más específicamente que las personas que tienen que hacer cosas al respecto, pues no se olviden de estas poblaciones porque pues también somos ciudadanos de México. Creo que específicamente pensar a las mujeres afromexicanas tal vez podría ayudar a pues no olvidarnos de nosotras, ¿no? O sea, que no se olviden de nosotras y que estamos ahí, que también tenemos problemáticas, ¿no? Que porque justo creo que dentro de las mismas autoridades se crean otras, o sea, digo no sé, como pensar en el afromexicano, tal vez nos imposibilitaría pensar en esos retos de las mujeres afromexicanas, ¿no? Que pues también podremos llegar a sufrir misoginia, pero de una forma muy específica y muy distinta a la de las mujeres blancas, ¿no? Y creo que por eso es importante, ¿no? Como que siento que el mencionar a las mujeres afromexicanas cuando se está hablando de racismo en México es importante para visibilizar pues el que a pesar de que está hablando de racismo también somos mujeres y también vivimos ciertas cosas específicas por ser mujeres, hace que cuando se esté hablando de feminismo en México y también se hable también del afrofeminismo, hace que, ok, sí somos mujeres, pero además de eso somos pues somos negras, entonces vivimos lo que cualquier mujer vive, pero aparte esta tipo de violencia específica sumada a esa, ¿no? O sea, no sé, como siento que justo como esa palabra o esa categoría de mujer afromexicana ayuda a visibilizar ambas violencias que se interseccionan con las otras dos y no olvidarnos de ellas cuando se está hablando de una o de la otra, ¿no? Sí, justo, pienso, estoy totalmente de acuerdo. Creo que también nos posibilita, como que creo que esta perspectiva antirracista en el feminismo nos posibilita también mucho pensar a las mujeres trans y a las mujeres trans pues afromexicanas, ¿no? Sí, como yo. Sí, como tú, porque creo que también tendemos aunque tengamos como estas perspectivas desde la intersección, desde la interseccionalidad o la decolonialidad, a veces también pensamos mucho en términos cis, ¿no? Y creo que cuando pasa eso estamos naturalizando y esencializando, ¿no? Como en esencias biológicas otra vez, que justo desde el antirracismo y desde contemplar la intersección, pues no se quiere pensar en esencias biológicas, ¿no? Sí, justo. Así como se intentamos pensar activamente eso de que pues si la raza es una ficción colonial, ¿no? Que se naturaliza, que se generan estas categorías, que muchas veces pues, o sea, no sé, como estas categorías de identidad ancladas en cuestiones pues materiales son necesarias para organizar como la acción política, como lo estuvimos platicando, pero también como necesitamos pensar que estas categorías no son esenciales, sino son biológicas y están ahí en tanto nos sirven para organizarnos, ¿no? Sí. Que creo que mucho pasa con estos feminismos que no tienen esta perspectiva antirracista, que son los feminismos más TERFs, no más blancos, más académicos, que piensan meramente en esencias biológicas y reproductivas y nunca pensarían como la violencia que puede vivir una mujer trans, afromexicana, ¿no? De clase baja. Sí, de clase baja que habita otras coordenadas, que, ¿no? O sea, como
creo que es importante también pensar en eso. O sea, a mí me gusta como también resaltar mucho estas subjetividades trans y tampoco olvidarnos de ellas, ¿no? Porque también se encuentran ahí en la intersección. Y pues me gusta mucho también escucharte a ti. A mí también me gusta platicar contigo. Escuchar tus citas y tus palabras y esas cosas. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al final. ¿Quieres decir algo más con respecto a esto? Solo sobre eso último que dijiste, pues sí, ¿no? O sea, yo siento más cercanía hacia, no sé, un hombre negro de mi misma clase social que de una morra blanca, no sé, de las Lomas o cuál es o de esas colonias así súper ricas aquí en la CEMEX, no sé, Santa ¿qué? Santa Fe o esas cosas. Pues sí, creo que tal vez de eso se les olvida mencionar. Y de eso sirven las intersecciones, ¿no? Y así. Sí, me parece muy, muy, muy genial lo que estás diciendo. Entonces, bueno, ya vamos a despedirnos. Y eso sería todo por nuestra parte hoy. Quiero agradecer mucho a Lilian. Gracias por compartirnos tus vivencias y tus opiniones que pues me han parecido brillantes como siempre. Y quiero agradecer también y igual muchas gracias por compartir no solo tus opiniones, sino los sentimientos que atraviesan esas opiniones. Eso me gusta mucho a mí. Y también quiero agradecer a quienes nos estén escuchando, aunque sean 1, 2 o 3 personitas. Pues muchas gracias por checar esta reflexión que hicimos Lilian y yo. Muchas gracias por darse pues una vuelta por aquí. Nos veremos pronto y que tengan una bonita vida. Lilian, ¿quieres despedirte tú? Bye. Bye bye, nos vemos pronto.